Ok, hola chicas, hola Marta, hola Clau. Sí, yo, bueno, creo que en alguna reunión que tuvimos que no era precisamente de meditación, justo ahí descubrimos que Claudio y yo hablábamos de la misma persona en regresiones. En ese momento yo había hecho solo una regresión con Marta. Yo a Marta la conozco ya, wow, ya más de 2 años, pero recién voy de 2 regresiones con ella. Entonces con ella tengo mucha confianza. Fui yo antes de las regresiones, bueno, Marta me explicó, pero antes que me explique yo también pensaba que iba a estar totalmente dormida. Tenía una ilusión totalmente distinta, pero estás consciente. Y eso de que el cuerpo empieza a regresionar y tú empiezas a regresionar desde antes, sí se da. En mi primera regresión yo llegué, era un fin de semana, llegué tranquila, vibrando alto, como podrían decir, yo estaba normal. La saludé, entré, nos sentamos a hablar unos minutos porque para afianzar preguntas o cosas que ella quería compartir conmigo, y yo empecé con una sensación de nostalgia y unas ganas de llorar, y yo escuchaba a Marta que me estaba hablando, y yo en mi cabeza decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo esta angustia y esta tristeza, pero una tristeza tan profunda? Y yo no entendía. Y yo decía, cálmate Violeta porque se te van a llenar los ojos de lágrimas. Y en ese momento a mí se me había pegado un ente perdido, un niño. Aparentemente ya después, ya sacando cuentas, parece que ha sido un niño de inmigrantes, ¿no? Que había muerto y que su mamá no sabía perseguir. Entonces fue ayudarlo a trascender, y esa primera regresión, fui a una vida pasada, vi mi muerte, vi todo lo que pasó, y ahí yo descubrí algo que no creía que era posible, porque mi alma en esa regresión, mi alma no había subido a la luz, y era como que guiar, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tienes que hacer? Despedirte, y no había subido. Y yo decía, ¿cómo si mi alma no subió a la luz o a la oscuridad? ¿Cómo es que he vuelto a encarnar? Y ahí entendí pues que hay pedazos tuyos que pueden quedar en vidas pasadas. Y en esa ocasión sí pude hablar con mis maestros y fue muy claro porque fue, fueron imágenes y palabras claras, como que me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que levantar todos los días a las 5 de la mañana y bañarte con agua helada. O sea, se pone un ejemplo porque no es eso lo que me dijeron. Fue muy claro. En mi segunda regresión, mi cuerpo fue el que empezó a regresionar. En cuanto, bueno, Marta se preparaba, yo ya estaba echada, y yo empecé a sentir una sensación así como cuando te estás cayendo y sientes ese vacío, pero yo lo sentía en las piernas. Y yo ya sabía, yo, ay, ahí estoy entrando, todavía no empezamos ni en la relajación, pero ya empezamos. Y bueno, algo así fue lo que me llevó a la vida anterior. Pero ¿por qué Marta dice que yo hasta le pregunté, oye, ayúdame porque hay cosas que no entendí? Porque esta vez vi cuántos maestros tenía, fue más claro la percepción, no sé si física de ellos, pero ya la comunicación no fue tan clara, porque en la primera regresión yo había visto una vida, hablé con ellos o me comuniqué con ellos y les hice preguntas, y yo les decía, pero ¿y por qué esa vida? ¿De dónde venía? Ah, porque antes esto, y era como que me mostraron en un cine, antes tú tenías esta otra vida, no vi mi muerte de esa vida, pero por eso había venido a sanar otras cosas en esa vida y todavía quedaba un restito ahora. Entonces, cosas que me pasaron en la vida que vi en la primera regresión, sí las he jalado a esta vida. Cosas que tú puedes decir, no sé, pues la desconfianza que puedes tener, el hecho de que no quieres hacer ciertas cosas y lo tienes así como mantra desde que nací, porque en la psicoterapia tú te puedes trabajar, y cosas que yo había visto con Marta como psicoterapeuta era, estas cosas que pasan es porque, no sé, por lo que te pasó a los 10 años y en adelante, en tu vida. Pero yo decía, no, porque esas sensaciones en un poco menor escala yo ya las tenía desde que tengo uso de razón. Ya, ahí en la regresión entendí de dónde venía. Y en la segunda regresión, sí, la comunicación con mis maestros fue como que en clave, se pusieron medios pesados, como que ya no fueron todos claros, y era simbología pura, y había simbología que yo no conocía o no entendía, y eso es en lo que ya después conversando con Marta me decía, no sé, pues no, la mano, el corazón significa esto, es por esto, y ya bueno, empecé a elucubrarlo mejor, pero sí es una experiencia sanadora, al menos para mí lo ha sido, para entender en mi caso y reafirmar cuál es mi propósito de vida, por qué encarné aquí y qué es lo que tengo que hacer, y mis maestros han sido muy claros, en esta vida, no en otras. O sea, como que esto ya sabes lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer ahora, no en las siguientes. Entonces, a mí eso sí me sirvió. Y no quedas ni dormido ni nada, porque en algún momento mientras estaba en la segunda regresión pasó una moto por ahí, entonces
mi mente y mi cuerpo me estaban matando en un lado y yo estaba escuchando la moto del vecino que estaba rum, 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 ¿no? O sea, si eres totalmente consciente. Y bueno, eso es lo que les puedo contar, ¿no? No es nada que de miedo. Sí sientes físicamente lo que puedas estar pasando ahí. Y en caso de mi primera regresión fue tan físico, no sé, si alguien, no sé, pues sientes que te estás ahogando, actualmente te estás ahogando, no puedes respirar. Eso fue lo que a mí me pasó, que no podía respirar, no podía, así como que, ¡oh! Y lo sentía. Y yo era consciente de que no tenía nada que me estuviese haciendo eso, pero sí, lo vives y lo procesas. Y bueno, más o menos esa fue mis dos experiencias con Marta en la regresión y sí, yo sí lo recomiendo totalmente. Lo recomiendo totalmente. Eso es todo, chicas. Gracias. Gracias Violeta, me encantó. Y creo que es también la misma experiencia que yo tuve con Marta, o sea, lo recomiendo. Es más, ya Marta me ha dicho que me va a separar espacio, cada que vengo a Perú trato de hacerlo. A mí me pasó, para contarles muy rapidito, mi mamá ya había fallecido y ya mi mamá ya había trascendido, pero igual hicimos la primera parte de mandar a alguien a la luz. Me ayudó bastante también a cerrar, a seguir cerrando. Y de ahí la lección, lo que dice ella, lo que menciona Violeta, o sea, para mí fue, había muerto asesinada en la época de los egipcios, o sea, me vi en la época de los egipcios y yo era inválida completamente y veía por mi ventana la vida pasar y me enseñaban y me educaban, pero yo no podía hacer nada. Y creo que también puede ser para responder ciertas preguntas, ¿cómo lo apliqué cuando salí de esa regresión? No asimilé la regresión hasta una semana después que como que sentí que la regresión exploté con todo lo que había pasado en esa regresión y entendí en un instante absoluto que yo era tan trabajólica, yo siempre, nunca me tomaba vacaciones, nunca leía por simplemente disfrutar, sino tenía que aprender, porque en esa vida yo me había sentido tan impotente. Cuando yo me morí, mis últimas palabras fueron, yo pude haber hecho tanto por mi pueblo, por esta sociedad, por ese lugar en el que vivía y no hice nada porque no podía. Entonces, la manera en que yo lo apliqué es, ok, es por eso que he venido, me merezco descansar, me merezco disfrutar, me merezco ciertas cosas que no puedo seguir en automático, ¿no? A mí me ayudó bastante y justo como dice Marta, el alma es sabia porque justo el alma eligió esa vida para que yo aprendiera esa lección en ese momento que la necesitaba. En ese año yo necesitaba justo entender por qué estaba renunciando, entender que esta nueva etapa necesitaba ya no vivirla aceleradamente, ¿no? Así que sí, yo totalmente también lo recomiendo, Marta. Y estás completamente consciente. Y a mí me dio mucho temor, creo, al comienzo, porque más que temor soy súper lógica, mi mente es súper lógica, entonces yo decía, pucha, ¿cómo voy a saber si estoy en regresión? Pero como dice Violeta, el cuerpo lo siente y, y tienes que pasar a través de la experiencia. Para mí fue la experiencia de que me habían asesinado, entonces tenía que volver yo me morí con veneno. Y me dieron un veneno para matarme en una sopa, en un líquido creo que era, y volver a esa experiencia de luego aparecí despierta dentro del cajón, del sarcófago, no sé de qué era, y ahí viene también esa parte, ¿no? De poder revivir ese momento para poder, creo que era sanar mi fobia, ¿no? Del agua, de haber estado enclaustrada.